Muy buenas a todos, bienvenidos a la semifinal del torneo online que se está jugando en estos días, Aim Chess US Rapid, y nos encontramos en la segunda jornada. Si la primera jornada en el día de ayer se jugaron 4 partidas y en la semifinal entre Magnus Carlsen y Levon Aronian de alguna manera fue muy tranquila con 4 tablas, hoy esta primera partida de las 4 que van a jugar en esta segunda jornada pues ha empezado justamente todo lo contrario. Una partida muy interesante y ya en el tablero por parte de Levon Aronian E4. Se responde por parte de Carlsen con E5 y tras estos movimientos, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, entramos en una apertura Ruy López o española. A6, defensa Morphy, tocando este alfil, si se captura en C6, variante del cambio, pero Aronian decide retrasar el alfil, caballo F6, más jugadas de desarrollo y tras enroque en corto, alfil E7. Se juega ahora torre E1, centralizando la torre, una de las columnas centrales, también controlando este peón atacado en E4 y tras B5 la partida continúa con alfil B3, enroque en corto y A4, conocido este movimiento como una de las posibilidades para evitar el ataque Marsal o gambito Marsal por parte de las negras. Si aquí las blancas juegan un C3 preparando quizás un D4, las negras podrían jugar D5 entrando en este ataque Marsal que el propio Frank Marsal en 1918, tengo la partida que juega contra José Raúl Capablanca, espectacular, os la dejaré en el enlace, en la descripción, el enlace para la partida. Frank Marsal dijo que la tuvo guardada en el cajón esta idea de D5 durante varios años para presentársela a alguien que mereciese la pena. Y no sería otro que José Raúl Capablanca, que jugaba, bueno, como él solía jugar, pues lógicamente de talento y sin tener preparación casi ninguna, y es una partida muy buena. El tema en esta línea, vamos a verla rápidamente, es que las negras, tras varios capturas en el centro, pues las están cediendo un peón, ¿no? O las blancas están capturando un peón de más si contamos ahora el material. No obstante, por otro lado, como vemos, las piezas negras tienen total o falta de desarrollo en el flanco de dama con todas sus piezas, un alfil en B3 que tampoco ayuda nada, sobre todo en la defensa en la que este rey pues está bastante solo en la posición. Una vez que se ataque a esta torre, lo más lógico es volver a traerla a E1 y entonces podría comenzar quizás en alguna línea, dependiendo qué variantes se jueguen, pues con bastante ataque, como podemos ver por parte de las piezas negras. Incluso las torres pues tienen fácil acceso para activarse. También este caballo central que se puede mover quizás ahora en la posición o al menos defenderlo con un C6 y también tengo teoría sobre este ataque Marsal en torno, si no recuerdo mal, hablo de cabeza y seguro que me equivoco, en torno a 12-15 minutos y también os lo dejaré en la descripción ya que es muy interesante, yo creo. Se juega A4 y lo que hace este movimiento es evitar D5, de ahí que venga el nombre de anti-Marsal, ya que ahora las negras tienen que hacer algo. La amenaza es capturar en B5, este peón no puede recapturar ya que caería la torre de A8 y aquí movimientos para las negras podría ser un B4, alfil B7 para defender esta torre de A8 o torre B8. Quizás esta partida continúa con alfil B7 y tras estos movimientos se juega D3, torre E8 activando la torre y tras alfil D2 más jugadas de desarrollo con cierto control sobre la casilla de A5. En estas también en esta línea pues se puede jugar en algún momento un caballo E5 tocando el alfil y así permite también jugarse C5 y posteriormente este caballo, dependiendo de la línea, pues podría volver a C6. Con C5 lo que hacen las negras pues es comenzar con ese ataque de peones en el flanco de dama. B4 continúa la partida, este alfil no tiene acceso sobre esta casilla y tras moverlo nuevamente a G5, aquí se juega caballo A5. El alfil está tocado, prefiere mantenerlo vivo Levon Aronian en una diagonal que suele ser bastante peligrosa en este tipo de líneas y tras H6 este alfil se retira manteniéndose en la misma diagonal. D6 ahora por parte de las piezas negras, caballo B, D2 y tras jugarse C5 como comentábamos, pues hay cambio de varias piezas. Alfil por F6, alfil por caballo C4, Carlsen decide capturar con el caballo de A5 y llegamos a esta posición en la que Carlsen juega A5,
G3 y ahora G6. Va colocando sus peones en las casillas blancas Carlsen. Ahora veremos el motivo. H4, H5 también para frenar el avance del peón de H4, y la idea que tiene es que tras jugarse caballo D2, también liberando esta casilla, ahora veremos por parte de Aronian, la idea es traer este alfil a H6 y tener control sobre estas casillas por parte de un alfil que ya las blancas no cuentan con él y de alguna manera podría estar cómodo ahí en la posición. Se juega caballo F1, alfil H6 y tras dama F3 la partida continúa con torre F8. Todo hace indicar que en algún momento Carlsen va a jugar un F5 con una ruptura, se apoya de esta primera torre. Caballo E3, Aronian tiene intención de traer el caballo D5 y quizás luego saltar en algún momento, podría ser a F6, y tras estos movimientos torre A7. Por un lado se defiende este alfil que estaba sin defender, y esta torre más adelante, y una vez se juegue este F5, pues podría unirse y doblarse torres en la columna F. También, en caso, lo podemos ver un poquito más adelante, evita quizás para las blancas jugar alfil D5, ya que aquí, aunque se juegue con la idea de eliminar este alfil que puede ser muy potente de cara a un futuro, pues lo podemos ver ahora. Las negras primero, antes de esta captura, para no recapturar con el caballo, lo que pueden jugar las negras es primero alfil por E3. Eliminan al defensor natural o el que debería capturar en dicha casilla, y tras dama por, ahora sí que se captura el alfil en D5 y como vemos los peones quedan doblados. En caso de que aquí, antes de capturar este alfil, pues las blancas decían capturar en B7, hay esta intermedia en la que cuentan con más ventaja, ya que se aprovecha para capturar un nuevo peón, y tras la recaptura por parte de una de las piezas blancas, pues llegaríamos a esta posición en que las negras tienen ventaja. No obstante, volvemos a la partida, caballo D5, se juega rey G7, ya que también este alfil, no ahora, pero está clavando constantemente al rey que se encontraba en G8 y evitaba jugar F5. También este rey tiene doble control junto con la dama de la casilla de F6, torre F1, F5 finalmente con esta ruptura, y tras E por F5, torre por. Se ataca la dama, esta se retira a E2, se juega alfil C6, se libera esta casilla con la idea quizás de traer la torre a esta posición, y tras torre A, E1, las torres también de alguna manera las está activando Aronian, aunque están muy pasivas realmente, todas sus piezas casi sin movimientos o sin movimientos útiles. Carlsen sigue forzando una posición pues bastante ventajosa que tiene con dama A8. El tema es que este alfil se vuelve un gran alfil defendido por la dama, va a venir en algún momento a F3 y ya veremos ahora la situación. Caballo E3 por parte de Aronian, con una idea en tocar la calidad o ganarla, y aparte estaría dando un jaque. Primero Carlsen juega alfil F3 tocando a la dama, y aquí podríamos pensar en capturar. Aronian no lo hace, vamos a verlo rápidamente, ya que tras este jaque tranquilamente se puede capturar el caballo. Posteriormente, el problema para las blancas es que la dama está atrapada, tanto el alfil de casillas blancas como el de negras ocupan todas las casillas de escape. El alfil decíamos que estaba defendido por la dama, por lo que no se puede capturar esta torre. Aronian retira la dama a D2, pero también el caballo pues está clavado por la acción del alfil. Se juega D5, expulsando ahora al alfil, tremendo el avance que están teniendo tanto las piezas por el flanco de rey, principalmente con este control que había en la gran diagonal, ahora los peones por el centro y flanco de dama, y tras estos movimientos ahora sí que se retira la torre y se trae a F8. Se juega a C3 para intentar pues romper un poquito la posición, pero ya de alguna manera es tarde. Con D4 y los cambios de peones, E por D4, este caballo está clavado y Aronian pierde o está perdiendo la partida además de la pieza. La dama se retira a C2, hay estos cambios ganando un caballo y tras jugar Carlsen torre C7, ya que Aronian sigue jugando lógicamente, se están jugando el pase a una final, pues defiende al peón de C5. Tras estos movimientos, dama C4, por un lado se bloquea y quizás en algún momento futuro pues podría tener algún intento en la columna F, y tras alfil G4, abriendo dicha columna, hay más cambios, en este caso por parte de las torres.
Aronian aprovecha para jugar D4, este peón está clavado ya que podría caer la torre, además vendría con un jaque, pero también este peón si captura hay doble control por parte de las piezas negras, por lo que la partida continúa con rey H7 y se juega E4. Aquí podríamos pensar en hacer este movimiento para las piezas blancas, pero tras jugar dama F3, la dama está entrando en G3, habría que jugar algo así como torre E2 defendido por la dama, y tras esta captura pues hay varias líneas en las que las negras entran con el alfil, también vía F3, y hay temas de mate rápidamente. Esto no sucede ya que en esta posición se jugaba, como decía, E4, pero lógicamente este peón ha dejado de defenderse y tras estos movimientos se trae el alfil a G7, además de capturar se estaría dando un jaque y la partida continúa con torre F1, con ataque sobre la dama. Aquí si las blancas no hacen este movimiento y juegan de 5, por ejemplo, generando un segundo peón pasado, pues de alguna manera sería bastante lento. La dama nuevamente puede venir a F3 con una línea muy similar a la que hemos visto. Por lo tanto, se juega E4, alfil G7, que ya habíamos hecho el movimiento, torre F1 atacando a la dama y tras estos movimientos alfil por D4 intermedia. Se da jaque, el rey se retira a G2, ahora la dama viene a C8 y quizás la idea en esta posición es traer el alfil a H3, dar un jaque y ganar la calidad. No obstante, tras estos movimientos permite la entrada de la torre en F7, pero Carlsen no tiene todo controlado. Tras torre por y dama por F7 podemos pensar en temas de continuo, alfil G7 lo evita y tras continuar con un último intento Aronian y jugar E5, dama F5 y en esta posición abandona. Ya que esta dama está tocada, también la dama pues junto con ambos alfiles pues puede hacer bastante daño y tras esta captura siguiendo una línea alfil por F5 las negras o Carlsen contaría con pieza de más en cuanto los peones están igualados, pero suficiente para ganar la partida. Por lo tanto, Magnus Carlsen se adelanta en este definitivo match y vamos a ver qué es lo que va pasando también en la otra semi de Artemiev con un gran Firuza que finalmente, si recordáis en las partidas que trajimos ayer, pues pudieron empatar ese match de 4 partidas del día de ayer. Un saludo y hablamos. Chao.